Dios los usó en milagros, Dios los usó en salvaciones de personas y pudieron, ¿verdad?, alcanzar muchas almas para el Señor en ese lugar. Después me fui, hermanos, a los archivos del distrito y encontré una carta del pastor García que se la envió al hermano Daniel Enríquez. La fecha de la carta es mayo 9, 1991. Todavía no venían para Nebraska. Escribieron desde Dallas, Texas, allá de la calle 1967 Ramsey Avenue. ¿Se acuerdan de ese lugar? De ahí el hermano envió la carta al distrito. Y no la voy a leer toda, pero sí en esta carta hace mención, ¿verdad?, del reverendo Amado Hinojosa, el reverendo Josué Loriaga, presbítero de la sección de verdad de Dallas, Texas, del distrito del Golfo, ¿verdad?, de las Asambleas de Dios. Y él está expresando, ¿verdad?, que él había trabajado, ¿verdad?, allí con ellos desde el año, ¿verdad?, 1985, después que emigró aquí a los Estados Unidos. Y la tercera carta es del presbiterio Arturo Reyes, superintendente del Distrito Central de la República de México. Porque con esta carta envió esas tres referencias. También, ¿verdad?, aquí va mencionando que en 1970, siendo pionero de la obra en el estado de Zacatecas, México, ahí trabajó, ¿verdad?, por 5 años. Y dice, y 11 más como pastor en la ciudad frontera Coahuila. Después de este pastoreé y migré a este país donde he estado colaborando con los pastores sin haber hecho un traslado formal y sin perder mi comunión con la Asamblea de Dios en México. So, se trasladó, pero nunca se reportó aquí con la Asamblea de Dios de Estados Unidos. Está bien, brother. Después lo hizo, amén. También, ¿verdad?, él fue pastor interino en una iglesia en Dallas por algún tiempo, porque la iglesia estaba esperando un pastor de Guatemala, nunca llegó. Y me imagino yo que un pastorado interino de 1 mes se convirtió, ¿verdad?, en 1 año o más. Pero él ahí estuvo fiel, ¿verdad?, y no dejó la iglesia hasta que no vino el pastor o otro pastor. También el hermano trabajó como asistente y director y maestro, ¿verdad?, de un instituto bíblico, ¿verdad?, el Instituto Bíblico Betania, donde era el director el presbítero Josué Elorriaga. Y él sigue con su carta. Él está explicando todo esto en la carta y quiso agregar, ¿verdad?, otras cosas, ¿verdad? También agregó que había tenido campañas como evangelista, ¿verdad?, aquí en los Estados Unidos y también, ¿verdad?, en México. Con que podemos decir que el pastor Saúl hizo un poquito de todo. Amén. Amén. Fue pionero, plantó iglesias, además de eso, ¿verdad?, enseñó en un instituto, fue asistente director, pastor, y todavía, ¿verdad?, sigue trabajando en la obra del Señor. Dios. Después, ¿verdad?, él expresa en esta carta que él sintió una carga por el estado de Nebraska. Dice, un llamado de Dios a trabajar, ¿verdad?, en ese estado, y si Dios me considere llegar hasta allí, estoy dispuesto no solo a trabajar como lo he hecho en Texas, sino que estoy dispuesto a hacer mi trabajo ministerial y olvidándome de lo que queda atrás y extendiéndome mi vista hacia lo que está adelante. No se vino porque su cuello no lo dejó. Su cuello, la hermana Noemí no estaba lista para venir, ni ella ni los hijos. Y la carta va expresando que después, ¿verdad?, ella sintió un llamado de venir para aquí, para Nebraska. Se enteraron de que había una iglesia abierta en Lincoln, porque el pastor se iba a ir, y llegaron a Lincoln después de un culto en Dallas.
domingo en la noche. Se arrancaron para Lincoln, Nebraska, llegaron a Lincoln, Nebraska y ya listos para pastorear, para tomar la iglesia. Y el pastor que estaba ahí dijo que él no se iba a ir. Tuvieron que regresarse una vez más para Dallas. Pero los pastores Saúl, hermanos, y Noemí fueron persistentes. Se pusieron, ¿verdad?, a esperar y orar. Y después de algunos meses se presentó la obra, ¿verdad?, en Omaha. Aquí en Omaha, ¿verdad?, que no tenían pastor. El hermano Saúl ya conocía la iglesia porque yo creo que en otro tiempo había venido aquí a dar una campaña y estuvo con ellos. Y conocía la situación de la iglesia, que me imagino yo que no era una situación buena, pero aún todavía así ellos estaban dispuestos a venir a Omaha. Vinieron aquí a Omaha, pastorearon la iglesia por un tiempo. Después, hermanos, ellos se lanzaron y empezaron esta obra aquí. De parte del distrito estamos agradecidos por todo el trabajo que el pastor Saúl ha hecho. No solamente ha sido pastor, pero además de eso fue pionero porque empezó esta iglesia. Y también, ¿verdad?, nos ha ayudado, ¿verdad?, en el pasado como presbítero de la sección de Nebraska. Y de parte del distrito, hermano, estamos muy agradecidos por eso. Pero esta carta, brother, yo no sé si todavía la tiene, pero esta carta estaba en los archivos del distrito y yo se la voy a entregar. Ahí subrayé algunas cosas porque quería mencionarlas, pero si no la tiene, para que la tenga, para que se recuerde lo que dijo. Esta mañana, si tienen sus Biblias, mi esposa no está aquí, no tengo que ser breve. Mi esposa siempre me dice, necesitas aprender a predicar solamente 30 minutos. Voy a hacer todo lo posible, hermanos, para hacerlo cortito, ¿ok? No se asusten. Hay un versículo, solamente voy a leer un versículo, Éxodo 3 y 4. Quisiera hablar en esta noche sobre el llamamiento de Dios, o en esta mañana. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Éxodo 3:4. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, lindo, maravilloso. Damos gracias, Señor, porque estamos aquí en celebración de 50 años de aniversario de los pastores García. Damos gracias por el llamado que tú has depositado en sus vidas, por la unción que les has dado y por el privilegio de cumplir 50 años, Señor, en el ministerio. Bendícelos, Señor, a ellos y a su familia. Bendice la iglesia, Señor, también. Esta mañana, Espíritu Santo, ven y ministra, ven y habla nuestras vidas. Y pido que tú recibas siempre toda la honra y toda la gloria en el nombre precioso de Cristo. Amén. En el siglo pasado existió un gran pastor y predicador llamado Charles Spurgeon. Fue tan buen predicador, él estaba lleno de elocuencia y gracia, que le han dominado a este hombre el príncipe de los predicadores. Se dice que él vivió en una provincia de Inglaterra. Se cuenta que cuando aún era muy joven, y era un gran expositor de la Biblia. Un día, dice la historia, le llegó una carta de la gran capital inglesa, la célebre iglesia de la calle del Parque, en la que se le invitaba a predicar. Spurgeon pensó que todo era una equivocación. Él pensó, yo siendo tan joven, pastor de una pequeña iglesia, ¿qué me va a invitar a una iglesia tan reconocida? Que cuando él pensó que era una equivocación,
Él tomó esa invitación y pensó que era para otro predicador con el mismo nombre, pero nunca para él. De tal manera que el día siguiente contestó la carta diciéndole de su equivocación, que él solamente tenía 19 años y que además era únicamente el predicador de una pequeña iglesia rural. Días después recibí una carta de la misma iglesia en la que se le informaba que su edad y demás circunstancias de su vida eran bien conocidas por ellos y que aún así querían su presencia. En meses posteriores, este gran hombre se convirtió en pastor de dicha iglesia y dio inicio a su gran ministerio por la gloria de Dios. Al igual que este famoso predicador, así hay muchos cristianos que han sido llamados por Dios para predicar el evangelio. Y hermanos, y es un privilegio de parte del Señor, de que el Señor nos escoja para predicar la palabra del Señor. Yo considero el llamado de Dios aún más grande que el llamado de ser presidente de los Estados Unidos. Porque nosotros llevamos una palabra que transforma y que cambia vidas. Amén, aleluya. Damos gracias a Dios por esto. Y gracias a Dios por todos los hombres y las mujeres que han respondido al llamado de Dios y se encuentran predicando la palabra del Señor. Nosotros aquí predicamos con seguridad, pero sabemos que hay muchos, como en el caso del hermano Saúl, que fue a un lugar desconocido donde quizás la gente era hostil y no quería conocer nada de la palabra del Señor. Ahí están predicando, en ocasiones son apedreados, en ocasiones pasan hambres, pero todavía así tienen el llamado de Dios y ya están ahí porque Dios los puso allí y están determinados que allí van a morir predicando la palabra del Señor. Aleluya. Ese gran hombre Spurgeon tenía 19 años cuando él estaba predicando. Y él le dice a esta iglesia: yo solamente tengo 19 años, pero lo bonito es de que Dios, Él escoge a quien Él quiere y Él usa a quien Él quiere usar. No importa la edad, no importa qué sea nuestro pasado, no importa de dónde hayamos venido, el Señor hace todo nuevo y Él pone un cántico y una palabra en nosotros para nosotros expresarla y darla. Amén. Esta mañana la gente, hermanos, mira lo que está afuera, pero Dios siempre mira el corazón. Amén. Primera de Samuel 16:7 dice: y Jehová respondió a Samuel, dice: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Y quizás digamos: ¿cómo es que Dios puede usar a esta persona? Hermanos, Dios puede usar a cualquiera. Simplemente está viendo la disponibilidad, ¿verdad?, de las personas. Dios sigue llamando hoy, pero en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que fueron llamados. Moisés oyó una voz hablándole desde una zarza ardiendo, en Éxodo capítulo 3. Isaías tuvo una visión del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él respondió: heme aquí, Señor, envíame a mí. Aleluya. Isaías 6:8. Jeremías fue escogido antes de nacer. En Jeremías capítulo 1, de los versículos 4 al 10, ahí está una escritura que dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios. El Señor aún escogió a Ezequiel, y en Ezequiel, hermanos, le dice: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, les hablarás mis palabras, yo te he puesto como atalaya a la casa de Israel. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, podemos ver cómo Dios llamó a los apóstoles, a los discípulos. Él los llamó, como Dios llamó a Pablo. Y podemos ver cómo Dios usó aún, hermanos, a Timoteo y a Bernabé
En ese tiempo no había credencial, entonces no se necesitaba un papelito para predicar. Y yo siempre le digo a las personas, con credencial o sin credencial, con reconocimiento o sin reconocimiento, si Dios ha puesto una predicación, ha puesto una palabra en ti, predica la palabra de Dios. Amén. Ese llamado nadie te lo puede quitar. Amén. Pero en muchas ocasiones ponemos muchas objeciones, ¿verdad?, al Señor. Le presentamos muchas excusas, como Moisés. Cuando Moisés se enfrentó al llamado de Dios, quiso rehusarse a aceptarlo y él presentó varias excusas. Y él se refirió a sus faltas, porque a veces, hermanos, nosotros pensamos que no merecemos predicar la palabra del Señor. Vimos donde Dios nos sacó y dijimos, pues yo era borracho, yo era esto, yo era el otro, yo era parrandero. Y vemos, ¿verdad? Y nosotros mismos, ¿verdad?, estamos viendo de dónde salimos. Pero se nos olvida que aquel que el Señor ha salvado, aquel que el Señor ha cambiado, nueva criatura es en Cristo Jesús. Amén. Y las viejas cosas quedaron en el pasado y aquí el Señor ha hecho todo nuevo. Amén. Para su honra y para su gloria. No es que nosotros seamos dignos, es que el Señor nos hace dignos para su gloria. Pero Moisés presentó muchas excusas. La primera tenía que ver con baja estima. Ahí en el versículo 11 del capítulo 3 de Éxodo dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para predicar? ¿Quién soy yo que vaya y hable con el faraón, que deje a los hijos de Israel irse libres? ¿Quién soy yo? Yo recuerdo estando en una clase de escuela dominical y llega el maestro de la escuela dominical y él ve a todos los muchachos que están allí y dice, aquí entre ustedes hay evangelistas, pastores y quizás misioneros. Y dio su clase y después yo me puse a hablar con un amigo mío y le dije, yo creo que el maestro está loco. Dije, ¿tú vas a ser pastor? Dice, no. ¿Tú vas a ser pastor? Le dije, no. Hay un evangelista, pues hay unos que hablan como evangelista, pero yo no creo que van a llegar a evangelista. Sin saber que de ahí van a salir dos pastores. Yo era uno de ellos. Y todavía, aún después de que el Señor me llamó a la edad de 16 años, yo decía, Señor, pues yo estoy muy joven, yo no puedo. Pastor Saúl, leyendo su historial, él por un tiempo tampoco quiso acudir al llamado que Dios puso en su vida. Él estuvo rechazando ese llamado. Señor, quizás yo no estoy listo, quizás tengo que hacer esto. Pero cuando el Señor nos llama, ese llamado siempre está allí. Amén. Jonás quiso correr de su llamado, pero Dios todavía lo trajo una vez más a Nínive para que le predicara a los ninivitas. Y nosotros no podemos correrle al llamado del Señor. Y gracias a Dios que el hermano respondió al llamado del Señor. Y gracias por aquellos que responden al llamado del Señor. No es que nosotros, hermanos, estemos equipados. No es que nosotros seamos elocuentes en la manera que nosotros hablamos. Pero a veces no nos sentimos como que eso es lo que debemos de estar. Pensamos que eso es para alguien más. Moisés dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir y hablarle al faraón que deje ir a los israelitas? El Señor, ¿verdad?, lo había escogido a él. Esa fue su primera objeción. La segunda objeción es que él tenía temor a la gente. En el versículo 13, el capítulo 3, dije, si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Vemos falta de conocimiento. Nosotros sabemos quién Dios es. Pero a veces, hermanos, Dios tiene que hacer algo para ver lo real que Él es. Gloria a Dios.
pastor Saúl estaba corriendo, no estaba acudiendo al llamado de Dios, pero al leer Otoniel, su hijo mayor, si no estoy equivocado, el tercero estaba enfermo y Dios hizo un milagro en su vida. Amén. Lo sanó. Amén. That was a turning point in his life to start preaching. Amén. Eso es lo que lo motivó a él a predicar. Él fue al Señor, dijo: Señor, si tú me has llamado, yo voy a responder. Nosotros sabemos que Dios es real, pero todavía así Dios nos tiene que mostrar lo grande y lo maravilloso que Él es y lo que Él puede hacer. Amén. La respuesta del Señor a Moisés en ese entonces fue, y le responde Dios a Moisés: yo soy el que soy. Amén. Tú ve y diles que dejen al pueblo de Israel ir, y si te preguntan que quién te mandó, dígales simplemente: yo soy el que soy, me mandó. Amén. El Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios en el cual nada les es imposible. Ese es el que me mandó, ese es el que me envió aquí a ustedes para hablarles. Amén. Y se fue, ¿verdad? Como vemos después, con esa confianza. La tercera objeción era temor a la duda de la gente. Ahí capítulo 4, versículo 1 dice: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Mas a Moisés le faltaban pruebas. Entonces, ¿verdad? El Señor, ¿verdad?, le habla a Moisés. Ahí en el capítulo 4, voy a leer el capítulo 4, versículos 1 en adelante. Dice: entonces Moisés respondió, dijo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Aleluya. Una vara. Y él dijo: échala en la tierra. Y la echó en la tierra y se tornó la vara, ¿verdad?, en una culebra. Y Moisés huyó de ella, la tiró y se saltó para atrás, ¿verdad? Amén. Y hasta yo me hubiera saltado, yo hubiera corrido como un bloque, ¿verdad? Pero él la tiró y saltó para atrás. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Yo no sé si la hubiera tomado de la cola. A mí no me gustan las culebras. Y dice: y él extendió su mano y la tomó y se tornó en vara una vez más. Aleluya. Dios. Por esto creerán si te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Díjolo más Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió su mano en su seno, y volviendo a sacar la mano, ¿verdad?, del seno de aquí, se había vuelto en otra carne. Alguien dice blanco como la nieve, como lepra. Y aconteció, hermanos, y que dice: si aconteciera y que no te creyeran ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Dice: y aún no creerán a estas dos señales, y oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y derramarás en tierra, y volverás, y en aquellas aguas que tomaste del río se volverán sangre en la tierra. Otro milagro. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, yo soy hombre de pocas palabras. Ahí el Señor dice: si necesitan pruebas, estas son las pruebas. Estas son las pruebas de que yo te he enviado. En otras palabras, no vas solo, yo voy contigo. Amén. No hay por qué temer a la gente. Pero todavía así, la cuarta opción: tenía temor de hablar en público. Y le dice ahí en el versículo 10: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Se dice que Moisés era tartamudo, batallaba para hablar, batallaba para expresarse. Y Moisés ahí expone, ¿verdad?, la falta de expresión
Y el Señor, ¿verdad? Dios le dice, Dios pondría en la boca de Moisés sus palabras. Y le dice, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Aleluya. Dice que vas a trabajar para hablar y yo te voy a dar las palabras. No tengas temor de hablar. Yo me pongo a pensar, yo no creo que el hermano Saúl tuvo este problema, pero yo tenía el problema de hablar. En la escuela bíblica, hermanos me llamaban para el frente para decir algo y me ponía rojo, y en 5 minutos o 1 minuto decía lo que iba a decir y luego yo me sentaba. Y yo le dije al Señor en un culto de capilla en la escuela bíblica, le dije, Señor, si tú me has llamado, tú me tienes que ayudar. Yo tengo que vencer este temor de estar enfrente de la gente. Tú eres el único que me puedes ayudar. Amén. Aleluya. Y era un temor terrible. Tenía miedo de hablar enfrente de la gente, tenía miedo de hablar con las muchachas, tenía miedo de todo. Y Dios me ayudó a vencer ese temor. Gloria a Dios. Yo sé que no fui yo, fue el Señor. Sí, amén. Y a veces nos llaman a dirigir un culto, nos llaman para traer un pensamiento y ahí estamos temblando y ya, bueno, yo digo, si estamos temblando está bien. Por eso quiere decir que hemos orado y realmente queremos y estamos haciéndolo para el Señor. Pero ahí estamos y el primer mensaje que yo prediqué en el Instituto Bíblico, en 3 minutos lo terminé. Con mi tema, con la introducción, con mis 3 puntos y la conclusión. Y cuando yo lo practiqué, yo lo podía hacer en 20 minutos. Pero cuando lo tuve que hacer enfrente de la clase, frente a todos, se hizo en 3 minutos. Y yo recuerdo que el profesor me ve y me dice, Clemente, todo estuvo bien, pero te faltó mucha carne. En otras palabras, me faltó mucho que decir. Y a veces tenemos ese temor. Moisés tenía ese temor, hermanos, de estar enfrente de la gente. Tenía temor de hablar en público. Pero el Señor le iba a dar a alguien. Moisés después se niega al llamado. Y ahí en el versículo 13, y él le dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Vemos la falta de voluntad. En otras palabras, yo no quiero ir a predicar, yo no quiero ir a Egipto. La respuesta de Dios se enojó y le manda a Aarón. Le dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón levita y él habla bien. En otras palabras, no quieres ir, tienes que ir, voy a mandar a alguien contigo. Amén. No podemos correr el llamado del Señor. No. Es importante notar que todas las objeciones de Moisés, Dios tenía una respuesta. Pero al negarse abiertamente, Dios se molesta. En estos versículos vemos 5 objeciones. Sin embargo, el hombre, al ser llamado por Dios, podría poner más razones, más excusas por no obedecer el llamado. Y no importa qué tan negativos seamos, hermanos, al llamado del Señor, el Señor siempre va a responder afirmativamente. Amén. Pues no se trata de capacidades humanas, sino se trata de lo que Dios puede hacer con un corazón dispuesto. Amén. Aleluya. Con un corazón que dice, como Jeremías, Amén. Señor, envíame a mí. Amén. Si nadie más lo quiere hacer, yo lo hago. Amén. Yo lo hago.
Dios está buscando obreros para la cosecha. Y si Dios le está llamando, no es porque desconoce su situación. Si alguien conoce nuestra situación, Él es el Señor. Él conoce perfectamente y sabe y conoce nuestras limitaciones. Amén. Y sin embargo, el Señor quiere usarnos grandemente. Y Él nos quiere ayudar a vencer nuestros temores. Y si alguien nos va a apoyar en el ministerio, va a ser Dios. Amén. No se trata de lo que puedes hacer, sino que se trata de lo que Dios puede hacer a Amén. través de ustedes. Amén. Gloria a Dios. El llamamiento de Dios, hermanos, es algo especial. Amén. Y el llamamiento de Dios es el ancla del ministerio. ¿Qué es un ancla? Un ancla es un pedazo de metal muy pesado. Los marineros amarran un extremo, ¿verdad?, de un lazo o de una cadena al barco, y al otro extremo, ¿verdad?, ponen el ancla. Durante las tormentas echan el ancla en la mar y esta se va al fondo de la mar. Cuando soplan los vientos fuertes, el ancla, ¿verdad?, mantiene el barco, ¿verdad?, en un solo lugar para que no se vaya con las ondas. Amén. El llamamiento de Dios es como un ancla. El llamamiento de Dios no solamente es como un ancla, pero también, ¿verdad?, es como un espejo especial. Cuando el pastor o el ministro mira el llamamiento de Dios, le muestra a la persona que Dios lo ha llamado. Cuando yo veo la palabra del Señor, cuando yo oro, cuando yo estudio, cuando yo medito las cosas del Señor, yo estoy diciendo: Señor, tú me has llamado. No fue el distrito, no fue las asambleas de Dios, no fue mi pastor, que yo amo tanto y es mi padre espiritual. Es Dios quien deposita el llamado en la persona. Es Dios quien nos llama al ministerio. Y Pablo, ¿verdad?, se define a sí mismo por el llamamiento de Dios. Él ancla su alma, su propia identidad en su llamamiento. Romanos 1:1, Pablo dice: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aleluya. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. En 1 Corintios, él dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aleluya. El llamamiento también es la fuerza motivadora en nuestras vidas.